Bueno, pues hablamos de perritos en la pintura. Esto es algo que queríamos hacer hace tiempo y no hubo mucha oportunidad de hacerlo hasta ahora. A mí me llama mucho la atención la gente que pinta perritos. Yo soy un, yo soy alguien que no puede vivir sin perro. Y si son dos perros, mejor. Y si son tres, wow, ya. Es la repera. Me caen bien los perros, me gustan, me simpatizan, me intrigan. Y me intrigan porque, como lo he dicho en muchísimas ocasiones, la relación entre el perro y el ser humano es una relación que no tiene paralelo en el resto del mundo natural. Si no hay otras dos especies que se hayan unido como se han unido el hombre y el perro. Y en varias ocasiones he contado el problema de la propuesta de algunos paleoantropólogos de que así como nosotros tomamos al lobo y lo convertimos en perro, mediante un proceso de domesticación que ahora entendemos bastante bien, gracias al proceso de domesticación de zorros que hizo un brillante científico ruso, por cierto, engañando a todos, son los que no creían en la evolución, decía que estaba haciendo otros experimentos mientras estaba experimentando, una selección natural de zorros que llegó a tener, tiene hoy en la actualidad, porque el experimento sigue, zorros que se comportan como animales domésticos, porque a un animal salvaje no te lo puedes llevar a tu casa a tratarlo bien y ya es un animal doméstico. Hay una selección natural de rasgos de conducta para que un animal sea un animal doméstico. Por eso cuando la gente lleva animales salvajes a su casa, se les explica eso, no va a ser una mascota nunca, nunca, nunca. Una mascota es un animal que ha pasado un proceso de selección. Y los perros son un animal que ha pasado un proceso de selección. Pero a mí me gustan los que pintan perros. Entonces, hice una selección, no tengo mucho más que contar, salvo esto. Tiziano, por ejemplo, era un fan de los perros. Tiziano metía perros en todos lados, a partir sobre todo de 1530, pero otros no hay explicación clara. Algunos pintaron a su propio perro. Yo mismo no sé por qué algunos están allí. No, repito, no soy historiador del arte, me encantaría. Soy un aficionado a la pintura y hay cosas que me llaman la atención, no solo por la estética de la pintura, sino por su contenido. El primer caso que tenemos aquí es la unión feliz de Paolo Veronese, donde vemos a una pareja casándose, a la que están bendiciendo, y el perro muy interesado en la operación. Esto no lo haces si no te gustan los perros, o al que te contrató, pero yo creo que el perro que se dibuja, que se pinta contratado es distinto del perro que te gusta. Esto es Venus y Adonis de Tiziano. Las historias mitológicas clásicas, Venus y Adonis, y qué hacen esos dos mastines allí, sostenidos por Adonis, pues no sé por qué Adonis tiene dos perros. De esto es, decíamos, Tiziano. También de Tiziano es este retrato de Clara Strozzi con su perrito. Clara Strozzi era sobrina de los Medici, y que a los Medici había que pintarlos siempre, porque esa era una obligación de todos los pintores del Renacimiento, pero el perrito me encanta, porque además se ve que es el perrito de ella, ¿no? Es su cachorrito. Esto es de Manet. A mí no me pueden convencer que no es el perro de Manet. No encontré la posibilidad de saber si era el perro de Manet. La pintura se llama El perro Bob. Si ya sabes el nombre del perro, pues ha de ser porque es tuyo o de alguien a quien quieres mucho. La idea de pintar el pelo de un maltés utilizando las técnicas del impresionismo me parece de lo más adecuada del mundo, me llena de júbilo y diversión. No podríamos, por supuesto, hablar de pinturas de perros sin hablar de las meninas, sobre todo de la heredera, por cierto, de Felipe IV, que es la familia, en realidad el cuadro se llamaba la familia de Felipe IV, que esta mujer es la hermana del tipo que fue rey el último rey de los Habsburgo, aquel pobre hombre víctima de la endogamia terrible de su familia, y ella tampoco le fue
también, pero el mastinazo que tiene allá abajo, a la derecha, con cara de yo no sé por qué me metieron a mí en esto, ya acabaste de pintar, me tengo que ir a cenar o a jugar con mi pelota, siempre me ha encantado. Y yo sé que la gente se fija en otras cosas de las meninas, yo también me fijo en otras cosas, por supuesto, pero siempre me he fijado en el enorme mastín. Tenemos a este que es el retrato de Agnolo Bronzino, por Gildevaldo de la Rovere, que tiene a su perro. ¿Por qué tiene a su perro? Pues supongo que porque era parte de la familia. ¿Cómo lo es? Esto es de George Romney, que es Lady Hamilton en el papel de la naturaleza. Este rollo neoclásico que les dio precisamente a fines del siglo XIX, esta pintura es de 1988, me parece, 1888, pero este rollo neoclásico del papel de la naturaleza, Lady Hamilton y su perrito con cara de ¿y qué me ves? Yo soy un gran fan de los pintores holandeses. Si ustedes no han visto pintura de los pintores de la época de oro de los Países Bajos, vayan y véanlos. Son probablemente el grupo de pintores más entrañable, más adorable del mundo. Uno de ellos, los que más me gusta, es Gerrit Dou, que tiene algunas pinturas de músicos maravillosas, pero me encanta que este sea un cuadro de un perro. No es que está en un cuadro, no está de añadido como el mastín o como el que es mi mascota o como el que estoy acariciando. El sujeto de la pintura es un perro dormidito. Para mí es la imagen de la máxima inocencia, salvo cuando es mi perro después de comerse algo que no debía comerse, en cuyo caso es la imagen de la mera culpabilidad. Tenemos este que es el Samaritano, de Jacopo Ponte Bassano. Es el buen samaritano ayudando a un hombre que tiene allí a sus perros. Ya hemos hablado de este pintor, por cierto, Jean-Léon Gérôme, que tiene aquí un Diógenes con su linterna, viviendo en ese barril, en ese lugar donde se supone que vivía, y la linterna era para buscar un hombre bueno, un hombre honesto, me parece. Lo que no entiendo es a los 4 perros, si el de abajo y la izquierda seguro no lo vieron, pero ahí está. Los 5 perros, perdón. No, los 4 perros, es que siempre son 3 y el de la izquierda que nadie ve, porque se confunde el gris con las piedras. Esos 4 perros, ¿qué ven de interesante en el filósofo en cuestión? No lo sé, pero me encanta. Decíamos que Gerrit Dou pintó a un perro. Esto, perdón, ando con algo de tos, de Breton de Rivière, se llama Requiescat. No es un retrato de ningún muerto importante. Es un retrato de un caballero medieval, para saber quién era. Pero el personaje central del cuadro, sin duda alguna, es el perro sacando pecho y haciendo guardia a su amo fallecido. Siempre me retrotrae aquel famoso perro japonés, no me acuerdo ahora de su nombre, que era de un profesor de matemáticas y acompañaba al profesor todos los días a la estación de tren. El profesor se iba a la universidad, daba su clase, regresaba, el perro lo estaba esperando y regresaban juntos a casa. Y un día el profesor, estaba dando clase, murió de un ataque al corazón, ya nunca regresó. Y a partir de ese día, todos los días, hasta el último día de su vida, el perro iba a recibir no llegó hoy, pero llegará mañana. No llega mañana, pero llegará el otro día. Y todos los días se encontró. Y es un perro legendario, de los perros a los que se han hecho estatuas. Tiene una estatua en Tokio, no me acuerdo su nombre. Aquí en Oviedo, por cierto, hay una estatua de un perro callejero que se ganó el cariño de toda la gente. Luego está esto que siempre me gustó, porque es los 5 hijos mayores de Carlos I, según Anthony van Dyck. Pero si tú ves a los 5 hijos, el más grande, el más importante es el supermastín, que está allí con el pequeñito que está abajo a la derecha.
Son perros, yo no sé si es que la familia quería que metieran al perro o los niños dijeron, a mí no me retrata este señor, va a estar horas posando, pues no es lo mismo que te tomen una foto, estar horas posando si no estoy con mi perrito o con mis perritos, pero es que los perritos están allí. Debe haber estudios más profundos y si alguien los conoce me gustaría que me los pasaran. Yo busqué, no encontré nada de los perros en la pintura. Me llama muchísimo la atención. Este es Gustave Courbet, que es un autorretrato con un perro negro, con un spaniel negro. Y el que lo llame autorretrato con spaniel negro me dice, pues es un spaniel negro, ¿era tu perro? ¿Te lo encontraste? ¿O está allí simplemente para hacer la composición de los dos objetos oscuros contra ese fondo enormemente luminoso que has pintado, ¿no? Porque si es tu perro le pones su nombre, ¿no? Mi perro no es un perro mestizo negro, es balto. Y así sucesivamente. No se puede hablar de perros en el arte sin hablar de uno de los cuadros más misteriosos de la historia, de Jan van Eyck, que es el retrato del matrimonio Arnolfini, que no sabe nadie si es un retrato del matrimonio Arnolfini. Y nadie sabe por qué se hace un retrato del matrimonio de Arnolfini cuando ella ya había muerto, y nadie sabe si ella está embarazada o no está embarazada, y por qué es tan peculiar este retrato, que además tiene elementos pictóricos que son interesantes, como las manzanas que están atrás, que hablan de fertilidad, etc. Pero a mí una de las cosas que siempre me ha gustado y me ha llamado muchísimo la atención es el perro. Debía yo hacer el acercamiento. Desafortunadamente no conseguí el cuadro lo suficientemente grande. Porque una de las características de Van Eyck es la preciosidad de sus miniaturas. Siempre se ha comentado que es en el cuadro, en el espejo convexo que hay al fondo, están la pareja y está el pintor pintándolos. Y se alcanza a ver porque Jan van Eyck le daba por las miniaturas. Y cada pelo del perrito es una delicia de la pintura. Si consíganse una versión a gran resolución y acérquense a ver al perrito en sus monitores. Y finalmente, uno de los cuadros que a mí más me gusta en la historia de la humanidad, uno de los cuadros que más amo, de Goya, El perro semihundido, que para mí es toda la esperanza y toda la ruina al mismo tiempo metidas en un solo cuadro, pintado un poco enloquecido Goya en su casa, en los muros de su casa. Esto es pues nuestro recorrido acerca de los perritos en la pintura. Uno pinta lo que ama o lo que teme, ¿no? Uno le hace arte a lo que ama o a lo que teme. Raras veces el arte se hace hacia lo que uno odia, aunque hay casos evidentemente, o sea, de la poesía épica y demás. Pero la presencia de los perros, porque no hay tantos gatos, ni tantos canarios, ni tantos hámsters, ni tantos hurones, ni tantos nada. El caballo sí, pero básicamente por la utilidad del caballo, pero la pintura de los perros es otro de los elementos que creo que nos hace profundamente humanos. Decíamos, como nosotros convertimos al lobo en perro a lo largo de un proceso de domesticación, ya sé que lo dejé colgando al principio, iba yo a acabar en ello. De un largo proceso de domesticación convertimos al lobo en perro. Hay una teoría, una hipótesis, de que al unirse a nosotros, al ayudarnos a cazar, al darnos herramientas de caza que como animales con los que nosotros no contamos, con la capacidad de cacería del lobo adaptada a la cacería humana, el perro, conforme al lobo lo íbamos haciendo perro, el perro fue convirtiendo a los seres prehumanos en humanos. En parte, dice esta hipótesis, no sé si sea cierta, pero es preciosa y tengo ganas de creerla, el perro nos fue convirtiendo en humanos, enseñándonos otras formas de cazar, ayudándonos a cazar y a obtener esa proteína que necesitamos para permitirnos la evolución cognitiva que nos lleva a donde empezamos a estar los seres humanos como estamos y como nos reconocemos como especie o como grupo o como sociedad. Y por lo tanto,
Me resulta enternecedor que con esa actitud siempre noble y leal, con excepciones raras, de los perros nos hayan hecho como somos, porque si los perros nos hicieron humanos, hicieron seguro la parte de lo mejor que somos todos nosotros.